Primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado en su propia concupiscencia, la que lo arrastra y lo seduce, la concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. A continuación, escucharemos la homilía del señor obispo don Guillermo Ortiz Mondragón. Creo que nos damos cuenta que a veces Jesús nos habla de manera tan sencilla que pensamos que son cosas pues no tan importantes la que nos dice, que pues ya la sabemos. Sin embargo, sí necesitamos profundizar siempre la palabra y encontrar el mensaje. Esta escena
de la barca en donde los discípulos no entienden, pues nos recuerda cómo somos de repente. Solo pensamos en lo que necesitamos de inmediato y decimos, el que hambre tiene en pan piensa. Entonces podemos perder de vista muchas cosas que nos ofrece el Señor. Jesús está educando a sus discípulos en la autenticidad de la vida. Por eso les dice, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Con esto no está diciendo que los fariseos y Herodes sean panaderos, sino de que su actitud es como una mala influencia en la vida. La levadura influye en la masa. La actitud de los fariseos y de Herodes puede influir negativamente en sus discípulos. Pero nosotros, como los discípulos, siempre pensamos en lo más inmediato. Están preocupados porque solamente llevaban un pan, no suficiente. Jesús les recuerda que ya ha multiplicado los panes y les dice, y todavía no acaban de comprender. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor. Por eso nos señala el apóstol Santiago el proceso de nuestra fe, que podemos enfrentar pruebas y tentaciones. Las pruebas son las que enfrentamos a causa de nuestra fe, porque tenemos fe, enfrentamos muchas cosas que son distintas a la fe en el mundo, y ahí están nuestras pruebas. Las tentaciones, en cambio, son por nuestra propia inclinación al placer egoísta, al pecado, la fragilidad humana, lo que llama concupiscencia. Pero hemos de tener bien claro, Dios no nos pone ni pruebas ni tentaciones. Es el mundo y nuestra propia fragilidad quien pone estas cosas. Por eso necesitamos estar siempre atentos a la palabra, profundizarla. Dios nos ha elegido, por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Eso en cierto modo no significa más o menos, sino que de un modo especial nosotros somos primicia. ¿Por qué? Porque de Cristo junto con Él morimos y junto con Él resucitamos en el bautismo. Entonces tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, estamos incorporados a Cristo, lo tenemos todo. Caminemos pues con la fortaleza que los discípulos, los apóstoles caminan, fieles al Señor hasta donde Él nos pida. Así sea.